La manifestación de la luz a través de las edades. Epílogo 1. Del libro Portales Estelares. De Corinne Line. Las grandes instituciones culturales y espirituales de la antigüedad que han sido llamadas los misterios, fueron eminentemente el fruto de la civilización helénica, como se mencionará en otro lugar en estas páginas. Comenzando con la época clásica de la antigua Grecia y continuando hasta su final y glorioso clímax en la escuela neoplatónica de Alejandría, la que en las 3 primeras centurias después de Cristo contribuyó fuertemente al crecimiento de la cristiandad naciente y dio a esta su permanente coloración. Constantino, ya en el 333 después de Cristo, hizo preeminente al cristianismo en el Imperio Romano. Pero no fue hasta el reinado de Teodosio, 378 de nuestra era, cuando la cristiandad vino a resultar, finalmente, más allá de toda duda o interferencia, la religión de Estado, que los antiguos oráculos del mundo helénico fueran silenciados y los misterios se vieran forzados a cerrar sus puertas, mientras que la propia lengua griega y su cultura fueran suplantadas por la lengua latina y la cultura romana en el Imperio Occidental. Bajo Constantino, la capital del imperio había sido desplazada de Roma para Bizancio, llamado Constantinopla luego del emperador, y este había dejado la capital occidental en una condición muy debilitada, incapaz de protegerse a sí misma de los bárbaros que entonces llegaban del norte trayendo con ellos las épocas negras de la historia de Europa. La Iglesia en Roma, no obstante, estando bajo el padrinazgo político de los emperadores romanos, se había convertido en el poder religioso dominante en el Imperio Occidental y continuaba imponiendo su autoridad sobre la Iglesia mundial y para los débiles estados de Europa ofrecía la única esperanza de paz y unidad. Finalmente, repudiando la Iglesia de Oriente, la Iglesia de Roma se declaró a sí misma la sola y única Iglesia cristiana, y los padres latinos arrogaron para sí la suprema autoridad en toda materia concerniente a la nueva y joven religión cristiana. Esto dio a la Iglesia de Roma un concepto de orden universal derivado de la ley romana, el que se reflejó en la organización de su jerarquía, pero que significó la pérdida de sus elementos helénicos originales, los que por intermedio de los misterios, de hecho había sido la matriz de la cristiandad en los siglos anteriores. Entonces las enseñanzas de la sabiduría, gnosis, se perdieron para el mundo occidental, sobreviviendo solamente entre unos pocos iluminados miembros del clero escondida en monasterios y conventos donde, gradualmente, vino a ser poco más que un recuerdo o tradición. La época de los Piscis, terminó sobre el 495 de la era cristiana con el mundo occidental segregado de su antigua raíz helénica. De los misterios solamente quedaban reliquias ocultas dentro del ritual de la Iglesia y modificadas repetidamente según la sabiduría antigua se alejaba más y más hacia el pasado. Hoy, todavía, el ritual de la misa es llamado el sacrificio matutino y un misterio, y así también las devociones del rosario son llamadas misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, respectivamente. El hacer las estaciones del Vía Crucis, aunque desde un punto de vista histórico es una sustitución para el peregrinaje, es de nuevo la reliquia de un misterio con el cual el devoto imita impensadamente la antigüedad. Todas estas usanzas son meras sombras de los misterios. Por ejemplo, el bautismo en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo es ahora una mera fórmula, un acto con muy poco significado, pero al antiguo hebreo iniciado a quien bañaban en el nombre de Dios significaba por ello que había sido inmerso en la contemplación del santo nombre, tetragrámaton, en todas sus formas o permutaciones. Muchos de los místicos musulmanes cuentan los 99 nombres sagrados de Dios en sus rosarios de meditación, y por dicha inmersión habían derramado sobre ellos la blanca luz de conciencia cósmica. El ser inmerso en la contemplación de la beatífica visión es muy diferente de la simple sumersión del cuerpo, o la aspersión del agua sobre aquel, mientras se pronuncia el nombre de la Trinidad. Esta es una real experiencia mística de la cual el acto físico del bautismo es solamente un símbolo exterior. Los eclesiásticos hasta cierto límite reconocen este hecho, pues definen los sacramentos como el símbolo externo de la gracia interior.
Pero las enseñanzas de los misterios han sido simplificadas hasta un punto donde casi han desaparecido en la práctica actual. Según los misterios continuaron siendo más y más materializados y las prácticas de la Iglesia, como aún siguen, meros fósiles remanentes del original cuerpo místico, los verdaderos misterios tuvieron que ser realizados solamente en secreto en los planos internos donde ninguno, salvo los iluminados, podían participar, todos los demás se excluían a sí mismos por la oscuridad de sus propias conciencias. Ahora que la edad de Piscis se acerca a su final, los misterios una vez más saldrán a la luz del día. ¿Y cómo serán esos nuevos misterios, los misterios de la época acuariana? No serán una mera repetición de los antiguos misterios de la época aria, como tesoros antiguos recobrados por arqueólogos en ciudades hace mucho enterradas. Serán un nuevo y vivo organismo, no redescubiertos sino renacidos, de una antigua institución cultural la cual tiene un gran parecido con nuestras universidades de hoy en algunos aspectos, pero siendo a la vez más que ninguna universidad que existe en nuestro tiempo. Los misterios antiguos han llegado hasta el moderno Occidente principalmente por vía de los griegos, quienes los recibieron de Egipto y del Oriente en una época cuando el arte, la ciencia y la religión estaban juntas bajo la custodia del templo. Arte, mostrado en su doble aspecto, sacro y secular. Ambos aspectos estaban controlados por los misterios. El arte incluye todas las actividades necesarias para una presentación de la verdad espiritual en expresión figurativa externa. El drama fue su vehículo principal, y los neófitos e iniciados compartían en grandes espectáculos dramáticos, cuyo objetivo era evocar dentro del alma del participante y de la audiencia igualmente una percepción intuitiva de los mundos espirituales. La última iniciación, no obstante, no podía celebrarse en masa, sino que era experimentada individualmente porque significaba la separación temporal entre el cuerpo y alma y un período de incubación en el recinto de los misterios para ellos mismos. Ciencia, de igual modo doble, sagrada, espiritual y secular. Pero aún las ciencias seculares que pertenecen al mundo material solamente, como la matemática y la astronomía, eran entonces vistas como revelaciones de la inteligencia divina, y como muy importantes para el conocimiento de Dios. Religión, también dividida, era y es en esencia lo que se ha llamado la práctica de la presencia de Dios, o sea, misticismo. Este incluye la expansión de la conciencia por medio de muchas iluminaciones hasta que la realidad última es alcanzada. Su aspecto secundario, o exterior, era la teología, que buscaba explicar la experiencia mística y degeneró en el credo de fe ciega y obediencia a la autoridad. En los misterios de la nueva época acuariana dichas tres actividades del espíritu humano se reunirán nuevamente para dar origen a la gran escuela de misterios que funcionará a la vista de todos los hombres, y sus graduados, o iniciados, reconocidos como tales, ya nunca más recluidos en el secreto y el anonimato como en el presente. En la época acuariana la actividad básica de la escuela de misterios será, como está señalado por la caída del equinoccio de otoño en la constelación de Leo durante esa época, el drama. En las épocas anteriores, las 4 sagradas estaciones fueron celebradas casi totalmente en el plano físico como ellas aparecían geográficamente en varias localidades de la superficie de la Tierra. Pero en el futuro los nuevos misterios serán celebrados primordialmente como festividades celestes, correlacionadas con sus fenómenos siderales. Pues la nueva época dará un salto afuera hacia el espacio, a otros planetas y estrellas, y la vida terrestre será consecuentemente vista en relación con otros cuerpos de nuestro universo. Los egos que ahora están entrando a encarnarse están preparándose completamente a sí mismos para dicha época de vida superterrestre. Por algo ya no son las aventuras del oeste las que atraerán a los niños, sino las aventuras en el tiempo y el espacio. Ya no el vaquero con sus pistolas, sino el viajero interestelar y del vagamundos del espacio. Estos son las señales de aquello que ha de venir. Son signos de cosas por venir también los muchos jóvenes que experimentan con el hipnotismo con sus compañeros y conducen experimentos de mesmerismo y telepatía.
Estos sujetos son menos deseables aspectos de las condiciones de la nueva era que deberán ser controlados por los iniciados de la raza del mañana. La escuela de misterios de la edad acuaria enseñará la ciencia del espíritu, la gnosis de la metafísica, el arte que será la expresión de las fuerzas del alma, el misticismo que es la experiencia directa y personal de la divina inmanencia. Y todas ellas cooperarán armoniosamente con las artes seculares y las ciencias del mundo. Muchos de los espectáculos dramáticos antiguos se recobrarán de los rollos del éter reflector por la ciencia de la nueva edad y se presentarán renovados con técnicas modernas y serán restaurados en su lugar de honor en nuestra sociedad para ser disfrutados como antaño. Del libro Portales Estelares. De Corinne Line.